Hace un par de meses ya lo avisaba el ministro de Interior alemán, Horst Seehofer. La violencia de extrema derecha se ha visto aumentada en el país durante la pandemia a causa de las restricciones. Y el asesinato de un empleado de una gasolinera el pasado fin de semana tras una discusión al exigir el uso de la mascarilla a un cliente parece confirmarlo. Bienvenidos al especial coronavirus. Ha sido el primer crimen relacionado con las restricciones de la COVID. El atacante, tras entregarse, afirmó que las medidas contra el coronavirus le causaban estrés. En las redes sociales, grupos de ultraderecha y de los llamados Querdenker, que niegan la pandemia, mostraban simpatía hacia el agresor. La localidad de Idar-Oberstein, en el oeste de Alemania, aún no supera la conmoción. Un joven estudiante fue asesinado con un arma de fuego en esta gasolinera. El motivo aparentemente habría sido una mascarilla. Le exigió a un cliente que se la pusiera, pues su uso es obligatorio en espacios cerrados. Pero el llamado de atención le costó la vida. En el lugar de los hechos hay flores y velas. En Telegram, algunos negacionistas justifican e incluso celebran el crimen. El gobierno admite que la escena se está radicalizando. Esto está relacionado con el odio, la incitación al odio, que también está muy extendida en las redes sociales. Palabras como traidor al pueblo y asesino, que también se gritan en muchas manifestaciones y se publican en muchos medios sociales, aparentemente legitiman el uso de la violencia para algunas personas. Las palabras siempre se convierten en acciones. El presunto autor de los hechos permanece detenido. Alegó ante el juez de instrucción que las restricciones de la pandemia le habían afectado personalmente y que quería dejar en claro que las rechaza. A las autoridades les preocupa el impacto que los negacionistas están teniendo sobre la sociedad y las instituciones. Hay un aumento de predisposición a usar la violencia, por así decirlo, presente en este terrible y extremo acontecimiento. Desde hace algunos años hemos notado en toda Alemania que definitivamente hay situaciones que van desde la escena de los Querdenker hasta las personas que se definen a sí mismas como Reichsbürger, etc., y que están rompiendo con el Estado y poniendo sus instituciones en tela de juicio. Y que este ambiente es cada vez más agresivo. Sin embargo, en mi opinión, en base a lo que sabemos en este momento, las investigaciones están en curso, por lo que no puedo decir nada al respecto. Esto no está claro en este hecho. Pero, por supuesto, tenemos personas que son más violentas, que se muestran agresivas en público, también en las discusiones sobre COVID. Eso se puede ver, sí. Hasta ahora, la violencia se daba sobre todo en Internet y alimentaba las protestas contra las medidas restrictivas que se efectúan regularmente con o sin permiso de las autoridades. En el transporte público y en establecimientos comerciales, los encontronazos por el uso de la mascarilla son habituales, pero hasta ahora no se habían cobrado ninguna vida. Y los expertos advierten también que estamos ante un nuevo extremismo nunca visto antes. Lo llaman corona extremismo. Los servicios secretos alemanes se han centrado hasta ahora en el principal movimiento negacionista de la pandemia, llamado Querdenker. Lo consideran un riesgo para el orden constitucional. Me gustaría recordar a todos, en primer lugar, que estamos tratando con un nuevo tipo de extremismo. Ya no se trata solo del extremismo de izquierdas o de derechas o del islamismo, sino de una especie de extremismo conspirativo. Corona extremismo lo llamaría. Porque realmente es una ideología propia que se está estableciendo y que ahora está mostrando rasgos y capacidad para ejercer la violencia. Y para saber más sobre este movimiento, conectamos ahora con nuestro colega Andreu Jerez, quien ha seguido bien de cerca las manifestaciones antirrestricciones y a la ultraderecha alemana. Gracias por atendernos, Andreu. ¿De qué se trata este movimiento llamado Querdenker? ¿Qué reivindican? Hola Paco, ¿qué tal? Bueno, el movimiento Querdenker, que traducido significa algo así como pensamiento transversal, tiene su origen en las primeras restricciones de la vida pública en la primavera del año pasado y fue fundado en el sur del país, en la ciudad de Stuttgart. El movimiento civil pone en entredicho básicamente toda la estrategia ante la pandemia del gobierno federal, al que acusan de autoritarismo. Básicamente demandan el fin de todas las restricciones ante la pandemia, rechazan también el uso de la mascarilla y también las actuales medidas
que fomentan la vacunación contra el coronavirus, medidas que ellos consideran que básicamente consisten en una vacunación obligatoria indirecta. El movimiento Quvedenca se alimenta sobre todo del movimiento antivacunas, que tiene una larga tradición histórica, un arraigo en Alemania muy importante, de negacionistas de la pandemia, de algunos elementos de la extrema derecha que se suman a sus marchas, de ciudadanos descontentos en general con la gestión del gobierno, y también llama la atención que en las marchas participan algunos pequeños empresarios que aseguran haberse visto muy perjudicados por las restricciones. Andreu, ¿van asociados a algún partido político y cómo podrían influir en las elecciones generales de este próximo domingo? Bien, los Quvedenca aseguran ser apartidistas y niegan tener cualquier relación con formaciones políticas. Sin embargo, sí que hay un partido que muestra simpatías con el movimiento y que incluso asegura compartir algunas de sus posiciones. Se trata de la ultraderecha de Alternativa para Alemania, AfD, en sus siglas en alemán. Algunos diputados y representantes del partido han participado a título individual en algunas de las manifestaciones contra las restricciones antipandemia. No es ningún secreto que AfD está intentando capitalizar electoralmente ese malestar que cunde en algunos sectores de la población alemana ante la gestión de la pandemia, claramente con la vista puesta a las elecciones federales del próximo domingo. Por otra parte, también llama la atención la fundación hace un año de un partido llamado Die Basis, que es la base en alemán, que tiene su origen también en las marchas contra las restricciones y que se opone a la vacunación y también se muestra escéptico sobre la gravedad del virus. Die Basis intenta, sin embargo, desvincularse, al menos oficialmente, del movimiento Quvedenca. Las actuales encuestas de intención de voto no le dan a este partido más de un 3% de los votos, por tanto, no parece que vaya a dejar de ser una formación extraparlamentaria, por lo menos en lo que respecta a corto plazo. Nos hablabas antes de las manifestaciones, algo que a mí me ha llamado la atención ha sido ver en las manifestaciones negacionistas juntos a gente de ultraderecha, anticapitalistas de extrema izquierda, hippies, familias con niños, es decir, una mezcla muy sui generis. Sí, yo creo que nos encontramos ante el movimiento protesta más diverso y transversal de las últimas décadas en Alemania. Quien acude a una marcha antirrestricciones en Alemania pues se encontrará con los perfiles más diversos, como bien comentas, desde negacionistas, antivacunas, miembros del esoterismo y de las más diversas teorías de la conspiración, ultraderechistas, Reichsbürger, los ciudadanos del imperio, por decirlo así, que niegan la existencia de la República Federal y aseguran que el imperio alemán nunca dejó de existir, algunos integrantes también de la extrema izquierda extraparlamentaria, y también hay que decir que acuden ciudadanos que simplemente quieren expresar su legítimo descontento con la gestión del gobierno y también personas que temen que Alemania se esté adentrando de alguna manera en una vía autoritaria de no retorno. Por tanto, el movimiento al que nos enfrentamos es muy difícilmente clasificable, es muy complicado decir básicamente qué es. ¿Y la violencia suele ser un denominador común en estas manifestaciones que estamos viendo? Pienso que sería injusto decir que todas las marchas organizadas por los Quvedenca u otros movimientos antivacunas o antirrestricciones sean violentas. Muchas de ellas, de hecho, transcurrieron de manera pacífica e incluso en esos casos fueron reprimidas por la policía por no contar con el permiso necesario para marchar por las calles. En todo caso, sí que habría que destacar la radicalización de algunos sectores del movimiento antirrestricciones alemán, como confirma la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, que es la que se encarga básicamente de monitorear ante qué amenazas se encuentra la República Federal de Alemania. Hay dos momentos claves para entender esa radicalización. El primer momento clave fue el intento de asalto del Bundestag, que tuvo lugar en agosto del 2020, del año pasado, y se produjo precisamente en el marco de una protesta del movimiento antirrestricciones o el movimiento Quvedenca. Y el segundo fue precisamente el reciente asesinato de un trabajador de una gasolinera, que ya comentabais al inicio de este informativo, que se negó a ponerse la mascarilla y que, según las autoridades, es cercano al movimiento Quvedenca. Esos dos precedentes son los que precisamente hacen temer a las autoridades alemanas que se puedan producir nuevos ataques o actos violentos en el futuro que procedan de este movimiento tan inclasificable. Y rápidamente, Andreu, en general, ¿ha aumentado la violencia en Alemania desde el comienzo de la pandemia?
Bien, las cifras oficiales, más que la violencia, apuntan a que, digamos, que las marchas antirrestricciones se han convertido en un punto de encuentro de la extrema derecha que de alguna manera ha podido así reforzar sus estructuras y sus redes de contacto. En todo caso, esas estructuras de ultraderecha ya existían antes de la pandemia y, como bien apunta el Ministerio del Interior alemán, el terrorismo ultraderechista sigue siendo la principal amenaza para la seguridad de este país, tanto antes como después de la crisis sanitaria. Pues muchas gracias, Andreu Jerez, desde Berlín, por estas informaciones. Varios miles de personas protestaron esta semana en el centro de Ljubljana, Eslovenia, contra el llamado pase COVID, que solo permite acceder ciertos lugares a quienes comprueben estar vacunados, haberse recuperado de la enfermedad o haberse hecho un test para detectarla. Los manifestantes alegan que la introducción de este pase convierte la vacunación contra la COVID-19 en obligatoria y que la inmunización y las pruebas no resolverán la crisis. También desestimaron los argumentos de que hay que vacunarse por solidaridad con los grupos vulnerables. La semana pasada, una concentración similar organizada por los mismos grupos fue inicialmente pacífica, pero por la tarde hubo disturbios en los que varias personas resultaron heridas y el edificio de la Asamblea Nacional resultó dañado. Y acabamos ahora con una nota de color y música. Después de 18 meses de silencio en el escenario, los mayores musicales de Broadway han vuelto a la vida, con mascarillas y certificados de vacunación. El público y el elenco se mostraron emocionados mientras los principales musicales Hamilton, El Rey León y Wicked se presentaban ante salas llenas que daban la bienvenida al teatro en vivo en la ciudad de Nueva York, después del cierre por el coronavirus, que ha matado a 34.000 personas solamente en la Gran Manzana. La reanudación de los shows se produce en una ciudad que todavía sufre gran escasez de turistas, quienes para Broadway representan 2/3 de la audiencia. Y hasta aquí nuestro especial diario sobre la pandemia de COVID-19. Recuerden que estar bien informado es una de las mejores formas de combatir el coronavirus. En nuestra página web y redes sociales encontrarán toda la información contrastada. Gracias y hasta luego.